Amigas y amigos televidentes, qué grato estar con todos ustedes a través de la señal de Caluma TV en la provincia de Bolívar. La siguiente entrevista la realizaremos con Orlando Pérez, él es director del diario El Telégrafo. Abordaremos sobre aquella investigación periodística de supuestas donaciones realizadas por los hermanos William y Roberto Isaías, dos ex banqueros prófugos de la justicia ecuatoriana y que hace años viven en Estados Unidos. Un tema que nos interesa a todos. Bienvenidos. Amigos televidentes, agradecemos mucho a nuestro invitado por acompañarnos en este día. La investigación periodística realizada por el diario The New York Times revela algunos datos importantes sobre estas supuestas donaciones, contribuciones realizadas por los hermanos William y Roberto Isaías a diferentes campañas políticas en Estados Unidos durante los últimos 4 años. ¿Por qué se habrían dado estas supuestas donaciones? Orlando, bienvenido. Muchas gracias. Evidentemente con un interés absolutamente político y empresarial, incluso diría de carácter familiar, defender los intereses de una familia, de un banco que en el Ecuador todos sabemos quebró, hizo mucho daño a las familias ecuatorianas y al mismo tiempo generó la cadena de caídas de bancos, etcétera, por la forma en la que estaban trabajando. Ahora bien, el tema del financiamiento político no es un hecho exclusivo en Estados Unidos y solamente de la familia Isaías allá. La familia Isaías, el banquero Fernando Aspiazu también hicieron donaciones en campañas políticas anteriores que explican ahora muy bien por qué razón algunos gobiernos, después del retorno a la democracia, tomaron acciones, implementaron medidas y decretos a favor de determinadas familias que después conllevaron a la crisis financiera del 99. Entonces me parece que esta revelación en parte confirma las sospechas que había de una forma, de un modo, de un modelo, de una metodología para trabajar políticamente a favor de determinados intereses muy puntuales y concretos. Orlando, ¿y quiénes serían los beneficiarios de estas contribuciones, de estas supuestas donaciones? La familia Isaías y todo el conjunto de actores que trabajaron alrededor de los banqueros que en el Ecuador hicieron lo que hicieron para provocar la crisis financiera. Pero además habría que tener un elemento: los mayores perjudicados de ese proceso son los ecuatorianos, el Estado ecuatoriano que casi o prácticamente quebró y que recién, 14 años después, de alguna manera ha recuperado no solamente la autoridad, sino el manejo de la economía a favor de los intereses públicos, que eso es muy importante. Más allá de las campañas electorales, más allá de los problemas coyunturales políticos, lo que el Ecuador sí vive constantemente es que la familia Isaías, la familia Noboa o Aspiazu, lo que sea, cualquiera de ellas, no decide en la política pública, en las finanzas, en la producción, en la economía en general. Y eso ya es bastante importante para el Ecuador, a diferencia de lo que estamos viendo en Estados Unidos, donde los legisladores, los gobiernos siguen tomando medidas en función de quienes financiaron sus campañas políticas. Se revelan también algunos nombres de congresistas en Estados Unidos ahora que habrían recibido estas donaciones, estas contribuciones. Sí, eso es lo que se pone en escena, es lo que se está revelando ahora y por lo tanto ellos tienen la responsabilidad pública de decirle al país, decirle al Ecuador, por qué razón ellos actúan a favor de una familia y no de los intereses que supuestamente Estados Unidos debería aventajar, es decir, la soberanía, la política pública a favor de los más necesitados, de una transparencia en general. Pero también hay otra cosa que es muy importante: eso que hacen esos legisladores también lo hicieron acá. Aquí hay un alcalde electo o reelecto que también forjó y planteó la ley AGD para favorecer esa crisis financiera también. Entonces, en la práctica estamos viendo que eso se reproduce en Ecuador, en otros países y en los Estados Unidos, es decir, políticos prácticamente de alquiler de grupos poderosos que actúan, legislan y toman medidas en función de sus intereses por el financiamiento que hay. No nos olvidemos que el señor Yamil Maguad empezó su caída cuando el señor Aspiazu Seminario reveló que no le habían dado el vuelto del financiamiento de la campaña electoral en el año 98, así que eso no es nuevo. Por lo tanto, aquí se está comprobando un modo que quizás en Estados Unidos es latente y en Ecuador se ha ido perdiendo poco a poco. ¿Son legales estas contribuciones? Desde el punto legal está bien, porque el sistema jurídico electoral de los Estados Unidos permite eso, en el Ecuador ya no. Aquí el Estado financia las campañas, coloca el dinero y hace de esa manera, digamos, un acto de justicia y de transparencia para que no sean ricos ultramillonarios los que ponen millones de dineros o de dólares en las campañas y con eso ganan. Veamos solamente los resultados. El señor Noboa financiaba sus campañas con mucho dinero y prácticamente era finalista. Ahora que el Estado le pone las cuotas o los cupos para el financiamiento, prácticamente quedó de fuera y entonces ya no tiene tanto que regalar.
El presidente de la República ha dicho que Estados Unidos no tiene la voluntad política para entregar a los hermanos Isaías. De hecho, él ha manifestado que si hubiera voluntad política para extraditar a los Isaías, hace rato lo hubiesen hecho. La Corte Nacional de Justicia hace pocos días ratificó la sentencia contra William y Roberto Isaías. ¿Qué podemos decir, Orlando? A ver, si en el Ecuador encuentran a un supuesto terrorista, a un criminal, a un narcotraficante, no nos demoraríamos nada en entregarlo a Estados Unidos, como ya ha pasado, o a Colombia, como ya ha pasado. ¿Por qué? Porque hay una actitud, digamos, soberana, apegada a la ley. En Estados Unidos hay muchos criminales, no solamente del Ecuador. Hay muchos criminales de guerra, es decir, gente que ha hecho mucho daño en otros países. Estuvo incluso un terrorista cubano que acaba de fallecer en los Estados Unidos, que estuvo comprobado por ley que fue el autor de un bombazo que acabó con el avión de Cubana de Aviación en Venezuela y lo mantuvo por mucho tiempo protegido en los Estados Unidos. Por lo tanto, ni tengo esperanzas, ni me llena de alegría que Estados Unidos en algún momento determinado diga vamos a entregar. Yo creo que eso se tiene que probar en la práctica. Si los Estados Unidos quieren asumir la responsabilidad política, pública y soberana de garantizarle al resto del mundo justicia, entreguen a los señores hermanos Isaías, entreguen al general Vaca, que también es otro responsable de delitos de lesa humanidad. Entonces, por lo tanto, esa es la realidad. Yo no tengo mucha esperanza, pero si Estados Unidos lo hiciera, incluso me tendría que decir 2 veces para creerlo. Y lo que usted decía, similar a también las declaraciones del fiscal general Galo Chiriboga, mencionaba que la conducta de Ecuador ha sido buena al momento de la cooperación que ha tenido con todo en materia de extradiciones. Usted las acaba de mencionar, entonces que se espera una conducta similar también de Estados Unidos, de reciprocidad, todo enmarcado en la ley. Exactamente, porque yo creo que el Ecuador ha dado ejemplo de varias cosas, últimamente ha sido ejemplo de muchas cosas, y una de ellas, muy importante, es que cuando se trata de actos legales, comprobados, con procesos solventados jurídicamente y responsablemente, la conducta ética del Ecuador ha sido, la entregamos y ya, arreglen ustedes allá, porque acá no se cometió ese delito. Como en Estados Unidos no se cometió el delito de desfalco bancario ni tampoco de lesa humanidad. Aquí se tiene que juzgar. Por lo tanto, me parece que al mismo tiempo que destacamos la actitud del Ecuador, creo que dice muy poco de Estados Unidos, que le exige al mundo constantemente responsabilidad, justicia, etcétera, con acólitos acá adentro que valoran esa democracia como lo máximo, como el modelo perfecto para el resto de la humanidad. De hecho, me parece que algunos medios de comunicación, algunos analistas y algunos opinadores que han generado opinión en el Ecuador están revelándose ahora que en realidad estaban ocultando. Porque en esos canales y en esos programas que financiaban los señores Isaías, iban ellos a decir cosas para justificar la ilegalidad que se cometía en el Ecuador. Me parece que el haber revelado que canales como CNN Latino, programas de centro de análisis y opinión política de CNN, como lo reveló un periodista de la propia CNN, están diciendo lo que en realidad pasa, que algunos muy opinadores de bolsillo, utilitarios, van a justificar y a generar opinión pública a favor de los banqueros de Isaías. Algunos de estos programas que mencionó Orlando ya cerrados definitivamente, pero ¿tienen todavía alguna vinculación con medios de comunicación de Estados Unidos, la familia Isaías? Directamente todavía, o comprobado que están financiando programas, no creo que exista, pero de todas maneras se buscarán las formas, buscarán los mecanismos, las curvas adecuadas para entrar en otras formas de financiamiento y de generación de opinión. A mí no me sorprendería, y lo digo con absoluta responsabilidad, que algunas personas que salen en algunos medios de comunicación hablando a favor de tesis aparentemente neutrales, sean financiadas por estas personas. Yo no lo dudo de eso. O sea, hay personas que incluso de pronto no tienen trabajo, están en Estados Unidos opinando, viajando, y no saben de dónde se financiaron. ¿Cómo es que antes, 10 años antes, vivían de su sueldo y ahora andan por el mundo opinando sin ningún problema? Entonces me parece que ahí se están revelando las conductas, digamos, mercantilistas, corporativistas, familiares, para favorecer sus negocios particulares. En este último minuto que nos resta, Orlando, por favor recordemos la sentencia que tienen los hermanos Isaías y cuánto tiempo Ecuador ha estado pidiendo, exigiendo a las autoridades también que regresen, que devuelvan a William y a Roberto Isaías para hacer justicia acá en el país. Bueno, la sentencia condenatoria está planteada ahí, es público, si no me equivoco, son 8 años que están ahí planteados. Lo que me parece que es importante es que el Ecuador viva un Estado de Derecho, que la justicia tenga otro sentido, que no influyan en las decisiones de los jueces, los grupos económicos, ni los bancos, ni los medios de comunicación, porque además la reacción de los banqueros, de ciertos opinadores, de ciertos medios de comunicación, explican lo que pasaba antes, que ellos decidían e influenciaban ahí. Por lo tanto, esta sentencia tiene que cumplirse, no solamente para hacer justicia con la historia, sino para que se asuman las responsabilidades concretas sobre eso. Y al mismo tiempo para reivindicar
el dolor y la demanda de muchos ciudadanos y ciudadanas que fueron afectados, que están viviendo en España, que se murieron, otros que perdieron sus bienes porque fueron desfalcados por estos banqueros. Me parece que eso es muy importante. Y creo que al final de esto lo que queda es que el Ecuador ha pasado 14 años alrededor de este drama y no se ha resuelto. Y si ahora la justicia lo puede hacer, lo único que nos espera o hace falta es que Estados Unidos nos devuelva a estos señores. Muchísimas gracias por esos datos muy interesantes. Orlando Pérez, director de diario El Telégrafo, en este día hablando sobre esta investigación periodística de las supuestas donaciones de los hermanos Isaías en diferentes campañas políticas en Estados Unidos. Qué placer haber estado con ustedes, amigos televidentes. Hasta una próxima.